Amados hermanos y hermanas, escudriñando su palabra, nuevamente transmite a los 4 días del mes de abril del año 2020, gracias a que el Todopoderoso de Israel, mediante Yehoshua, nos tiene vivos. Hermanos, luego de haberles hablado durante un año sobre la importancia medular de la ley o la Torá del Todopoderoso Creador, que ésta está vigente, que no ha sido abolida, que no te haces maldito por obedecerla. Y así nos lo dijo Yehoshua de Nazaret. Él nos dijo: no crean que he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, a enseñarles el ejemplo, cómo se debía obedecer, puesto que nos decía: ¿tú crees que el matar a una persona se consolida solamente al privarle de la vida a tu hermano? No, no lo estás entendiendo bien. Tú cometes el pecado de homicidio por el simple hecho de odiar a tu prójimo. Así que no nos dijo: ya puedes matar a tu prójimo en cuanto yo muera en el madero y ascienda a los cielos. Eso no nos dijo. Asimismo explicó: no crean que comete adulterio solamente aquel que va y tiene relación sexual con otra persona que no sea su cónyuge, sino aquella persona que mira a otra persona con deseos de lujuria. Así que no nos vino a enseñar a abolir la ley. Yehoshua nos vino a poner el ejemplo de cómo debíamos de cumplirla. Vino a desmentir a esos fariseos que, si bien es cierto, estaban enseñando bien la ley, puesto que así era como ellos la estaban diciendo. Dijo: hagan como ellos dicen, mas no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Entonces aquí tenemos que Yehoshua jamás vino a abolir la ley. Dijo también que él venía a cumplir lo que los profetas habían dicho acerca de él, porque él estaba anunciado desde tiempos de Moisés, por mínimo, cuando había dicho el Padre a Moisés que les enviaría a otro profeta de ahí de sus hermanos y que lo teníamos que escuchar en todo. Así que esto nosotros hemos tratado de quitarles esa idea muy equivocada acerca del no cumplimiento de la ley. Les hemos dicho que resulta una total hipocresía decir que el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto ya no está vigente, que ya no debemos de atenderlo, mientras que ahora, con esta circunstancia tan difícil que se está presentando en la humanidad, muchos estamos recurriendo al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, suplicando mayormente en el Salmo 91 que las plagas no toquen nuestra morada. Hemos enseñado también que el diezmo es una figura del Antiguo Testamento y dado exclusivamente a la tribu de Leví, y que en una forma deshonesta los pastores se han apropiado de esa figura, y aún así muchos de ellos han enseñado que no debe su congregación de aceptar ser judaizada. Hemos expuesto las mentiras, los engaños de las doctrinas falsas, tanto de aquellos que se dijeron apóstoles como la figura de Pablo de Tarso, como de todos aquellos que están en una religiosidad en la que están desobedeciendo al Padre Todopoderoso, en los que se autoproclaman pastores, y lo último que han hecho es cuidar de las ovejas. También les hemos enseñado que Yehoshua nos dijo: si me amas, guarda mis mandamientos, que esos mandamientos son los que su Padre ha dictado a la humanidad. También les hemos enseñado que Yehoshua de Nazaret, Jesús el Mesías como tú lo conoces, dijo: prepárense, vengo pronto, y mi galardón conmigo para darle a cada quien según sus obras, no cada quien según su fe. Y lo hemos también contrarrestado y sustentado con el libro de Santiago, en el cual dice: tu fe sin obras está muerta.
yo te puedo enseñar mi fe por mis obras. También les hemos enseñado que los mandamientos es lo único que puede hacer que el hombre viva en sana armonía, inclusive entre sus semejantes, entre las personas con quienes están conviviendo. Para esto hemos sugerido que vean nuestros videos. ¿Por qué los cristianos tienen tantos problemas con la ley? Es una serie de 3 videos. Asimismo, un video excelente que recientemente hemos publicado que se llama Arrepiéntete, el alma que peque morirá, haz teshuvá. Ahí Raúl les está enseñando qué significa teshuvá, porque muchos de ustedes creyentes emplean mucho la palabra arrepiéntanse y no se dan cuenta qué significa conceptualmente para los hebreos, que es de donde viene toda nuestra fe. ¿Qué significa en la lengua del Padre, en hebreo, teshuvá? Les sugerimos vean este video, que es el último que este ministerio hizo para tratar de producirles convicción en la importancia del cumplimiento de la fe, combinado con el binomio de la obediencia en el cumplimiento de los mandamientos. Así que hay varios videos en los que hemos dicho que Yeshua no vendrá por una iglesia y menos por gente rebelde a la ley de su Padre. Yeshua nos dice que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel y que puede él también aceptar dentro de su pueblo a todas aquellas naciones, individuos que se adhieran a las leyes y mandamientos de su Padre, a los pactos que el Padre ordenó a Israel. Y para esto también les enseñamos que en Apocalipsis 21 dice que la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén que bajará de los cielos, en esta habrán 12 portones en los que en cada una de esas puertas estará el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. No hay una puerta para gentiles, para extranjeros, para paganos. También hemos ofrecido el video ¿Quiénes serán los primeros en ser arrebatados? En este video les hemos explicado que si bien va a haber un arrebatamiento, no es como el que ustedes han sido adoctrinados mediante el Evangelio de Pablo de Tarso en 2 de Tesalonicenses, en el cual el mismo Pablo aseguraba que él no iba a morir, sino que era inminente la llegada de Mashiach y no por segunda vez a la tierra como Yeshua lo dijo. No dejen que nadie los engañe. Mi llegada será tan visible a los 4 puntos de la tierra que todo ojo me verá. Sin embargo, Pablo de Tarso les ha enseñado a que él vendría suspendido en el aire, vendría por una iglesia, por gentiles, por paganos, por el simple hecho de haber confesado con su boca que creían en Yeshua como el Mesías y que su casa y ellos serían salvos. Nos podemos dar cuenta que aunque Pablo estaba convencido que él no moriría, sino que estaría arrebatado en la inminente llegada de Mashiach Yeshua, lo cual lo convierte en un falso profeta. Así que en este video, ¿quiénes serán los primeros en ser arrebatados? Les explicamos, según las palabras ni más ni menos que del mismo Hijo del Altísimo, de Yehoshua de Nazaret, quiénes serán los primeros por los cuales los ángeles de él van a recoger. Y según en sus palabras, ahí en ese video están los fundamentos bíblicos. Él nos dice que serán la mala hierba, la cizaña, la primera a ser recogida para ser puesta en manojos y llevada al fuego. Que donde estén las aves de rapiña, ahí también estará el cadáver. Ahí estará el primero que fue tomado en el campo. Ese primero va a ser quitado. Les manejamos una parábola que Yeshua nos dijo para que puedan entenderlo. También en sendos videos hemos denunciado el engaño de Pablo de Tarso a través de lo que él mismo llamó su evangelio. Por lo menos en 3 libros él así lo menciona. Conforme a mi evangelio les prohíbo que hagan esto
o lo otro, o que hagan esto o aquello. Soberbia de la cual no mostró jamás Yeshua, siendo el Hijo del Altísimo. Vino en total humildad a decir: nada hago por mi cuenta, sino todo aquello que mi Padre que está en los cielos me ha enseñado y me ha ordenado que haga. Asimismo, este hombre, Pablo de Tarso, el 13º apóstol, cuando en Apocalipsis 21 habla también que solamente serán 12 apóstoles, no 13, les hemos enseñado que este hombre, con sus doctrinas confusas, de las cuales dicen que dijo Pedro, que los indoctos e inconstantes no podían entender, y sin embargo hemos hecho advertir que solamente las enseñanzas de Pablo de Tarso han tenido que ser en innumerables ocasiones justificadas o diciendo: Pablo no quiso decir eso, situación que no ocurrió con ninguno de los verdaderos apóstoles que Yeshua escogió, o aquel como Matías, que los 11 discípulos restantes, luego de la muerte del traidor Judas, eligieron bajo la guía del Ruach HaKodesh, del Espíritu bendito y apartado del Padre, mediante suertes que hicieron como lo acostumbraba a hacer el pueblo hebreo. Así nos lo marcan las escrituras en sendas citas que dicen que recurrían a hacer suertes, esto es, a pedir la guía y dirección del Altísimo para elegir algo, no conforme a la suerte que hoy la humanidad entendemos. Ok, entonces este 13º apóstol llamado Pablo de Tarso, que cae en contradicciones con la Torá, con el Antiguo Testamento, llamado Tanaj en hebreo, y en contradicción con lo que él mismo decía, por lo tanto lo convirtió en el emisario de la confusión, en aquel que es la justificación de todo creyente para desobedecer los mandamientos del Altísimo, como por ejemplo: ya no es necesario que te circuncides en la carne, que nadie te juzgue por días de fiesta, por días de Shabbat, ya no cumplas con esas fiestas que son de los judíos, cuando hemos demostrado que esas fiestas, como está en el video que nosotros publicamos, las fiestas del Altísimo, esas no son fiestas de los judíos ni de los israelitas, son fiestas del Todopoderoso Creador, que nos hizo el gran honor de invitarnos, y que muchos de nosotros tristemente habíamos ignorado por seguir las fiestas del mundo. Asimismo, también este falso apóstol, el apóstol de la confusión, enseñó que nadie nos juzgara por lo que comiéramos, y dijo que con los paganos, comía con los paganos, comiendo de lo sacrificado a los ídolos, cosa que el mismo Mesías Yeshua recrimina en el libro de Apocalipsis, cuando se dirige a una de las que ustedes le han llamado iglesias, que no son iglesias, eran agrupaciones de creyentes de las ovejas perdidas de Israel que venían a ser rescatadas, y de los mismos judíos, que hicieron agrupaciones, Kehilás llamadas en hebreo, y les reclama que Jezabel y que esa doctrina de esos supuestos maestros estaban enseñando al pueblo a comer de lo contaminado, de lo ofrecido a los ídolos, y se está refiriendo a Pablo de Tarso, solo que no lo dice encriptado, está en códigos, para que él pudiera ver qué corazones eran leales, fieles a la voluntad del Todopoderoso Creador. Por eso el Padre permitió el poder engañoso de este hombre, como él mismo se admite en uno de sus libros, decir que si por su mentira creció la gloria del Altísimo, porque aún se le juzgaba. Así que todo esto ha venido a hacer confusión, ha venido a fomentar la desobediencia de los creyentes, y cada vez que tú te encuentras con un creyente rebelde que solamente quiere ser salvo solo por creer, así muy cómodamente, solamente por creer en Yeshua, creyendo que le hacen un favor al Hijo del Altísimo solo por creer en él, les hemos dicho que esa gente siempre justifica su rebeldía, su desobediencia en Pablo de Tarso. Así que reflexiónenlo, atiendan, porque aún muchos de ustedes están a tiempo.
Concluimos con el tema de Pablo de Tarso haciéndoles una pregunta. ¿Quién dio su vida por las ovejas? ¿Quién dio la vida por las ovejas? ¿Yeshua o Pablo de Tarso? ¿Quién es su Padre Celestial, poderoso Creador? Contesten a esa pregunta. Reflexionen. El día del juicio, ¿qué van a decir? Hay un video muy bueno en este canal que se llama ¿Somos salvos solo por gracia? ¿En verdad lo creen así? En este video, en la parte 2, se les invita a que reflexionen en esto. El día del juicio, ¿qué van a decir cuando el Padre les diga por qué no cumplieron mis mandamientos? ¿Por qué ignoraron mi ley, mi Torá? ¿Qué van a decir? ¿Por qué Pablo de Tarso y nuestros pastores, sacerdotes nos enseñaron? Entonces el Padre les va a decir, pues que te salve Pablo de Tarso. ¿Y qué dirán ustedes? Es que como estaba en la Biblia, nosotros creímos que era de parte de usted, que era para bien. Y entonces el Padre seguramente les va a contestar, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, fue destruido. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, como está en Oseas 4:6. Les dirá, no leíste mi Antiguo Testamento, no leíste mi palabra con la que mi hijo vino a predicar. Mi hijo no traía el Nuevo Testamento versión Reina Valera predicando. Mi hijo habló de mis palabras, de lo que me molestaba que desobedecieran mi ley perpetua. Y les preguntará, ¿en qué usaste tus talentos? ¿En qué usaste todos los recursos que yo te di? ¿En investigar cuál era mi voluntad? ¿O solamente me honrabas de labios diciéndome, ¿cómo te quiero, Diosito? ¿O te preocupaste en conocer su verdadero nombre, su verdadera voluntad? Así que ya no hablaremos más del tema de Pablo de Tarso. El tiempo se ha terminado, y por instrucción del Altísimo Creador ya no hablaremos más de esos temas, porque el tiempo de ayudarlos a crearles convicción en que deben obedecer los mandamientos del Altísimo ya acabó, hermanos. Ahora muchos moriremos, porque estamos entrando en el principio de dolores para comenzar a la gran tribulación. Por ello, ahora les sugerimos, busquen al Creador mientras se deje hallar. Enfermos o en persecución, será muy difícil que lo podamos buscar, y aún mucho más si morimos. Nosotros les venimos a invitar a que reflexionen en aquello que nos dijo Mashiach Yeshua. Nos dijo acerca de esas 10 vírgenes, de las cuales 5 fueron prudentes y surtieron sus lámparas de aceite. Para poder tener una lámpara encendida, hermanos, hay que tener aceite, y la lámpara representa la luz, y la luz es su palabra, son sus mandamientos. De otro modo, el mundo estará perdido, como lo estamos viendo. Todo esto que está acaeciendo a la humanidad es porque ahora nuestros legisladores mundanos, satánicos, perversos, están legislando para abortar niños, para que se casen hombre con hombre y mujer con mujer, para que cada vez la humanidad sea más perversa. Y por cuanto desecharon sus mandamientos, la humanidad está ciega. Ahora el Padre nos ha dejado solos. Pero aquellos que le busquemos en verdad, confiemos en Él y le obedezcamos, a esos Él nos cuidará. También Yeshua nos habló de aquella parábola del mayordomo fiel y obediente, que era necesario que fuera encontrado trabajando para su amo en el día en que él regresara.
Por eso no nos dio fecha, nos dio simplemente señales, y por las señales vemos que estamos por entrar a la gran tribulación. Así que este problema que está ocurriendo en la humanidad, en el que esa corona de un virus tan pequeño le ha venido a quitar la corona a los que se llaman pastores, enriqueciéndose con la fe y con la ignorancia del pueblo del Altísimo. Le ha venido a quitar la corona a esos sacerdotes, que no lo son, porque están usurpando un lugar que nada más le corresponde al pueblo del Altísimo, a la tribu de Leví, para los efectos de enseñar su ley. Le ha venido a quitar la corona a ese reptil disfrazado de humano, que se hace llamar Papa, que significa papito, y Yeshua nos dijo: a nadie llamen Padre, sino al que está en los cielos. A ese que se ha venido a llamar el vicario de Yeshua, o sea, el representante, y el representante solamente es el Espíritu del Altísimo Creador, el Ruach HaKodesh. Le ha venido a quitar la corona a todos esos soberbios, a todos esos políticos que pelearán en contra del Altísimo para establecer el nuevo orden mundial. Así que por todo lo que viene a la humanidad, les sugerimos: hermanos, hermanas, siéntense cómodamente, aunque pueden, aunque no tienen una enfermedad que no los dejará ni respirar, y disfruten junto con nosotros de conocer la ley del Altísimo. Y para eso vamos a enseñarles, conforme a las Escrituras, cómo se originó la ley del Altísimo. Bien, ahora los invitamos a que vayan a su Biblia, a el libro de Deuteronomio, capítulo 9. Vamos a iniciar desde el verso 9, haciendo una reseña, no daremos lectura verso por verso. Así que dijo Moisés: yo subí al monte a recoger las tablas de piedra, que eran las tablas del pacto, que el Altísimo había hecho con ustedes israelitas, y me quedé ahí 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Entonces el Altísimo me dio las 2 tablas de piedra, y estaban escritas por el propio Creador. Contenían todas las palabras que él les había dicho en el monte. Pasados los 40 días, el Altísimo me dio las tablas, y me ordenó el Altísimo que bajara pronto, porque el pueblo se había hecho un ídolo. ¿Recuerdan? Aquel ídolo, un toro que habían pedido a Aarón que lo hiciera, y que para eso se recaudaron los metales que traía el pueblo para podérselo hacer, toda vez que creían que Moisés había muerto tras una ausencia de 40 días. Entonces, cuando bajó Moisés, él traía las 2 tablas, y dice a Moisés: pero al ver el pecado, arrojé las 2 tablas y las hice pedazos. Y es lógico que el todopoderoso Creador quería exterminar al pueblo y darle otro nuevo. Inclusive a Aarón pensó en exterminarlo. Sin embargo, Moisés, que era un hombre tan noble y con una paciencia muy grande, intercedió por el pueblo. ¿Qué creen? Otros 40 días y 40 noches más sin comer ni beber. Él hizo ese gran esfuerzo por un pueblo desobediente, idólatra, a cambio de que no fueran destruidos, y nuestro Padre misericordioso, así se dice en hebreo, Abrahamán, concedió y no los destruyó. Ahora en Deuteronomio 10 nos dice: entonces el Altísimo le dijo a Moisés: Moisés, corta tú mismo 2 tablas de piedra iguales a las primeras que destruiste, y haz también un arca de madera, y sube al monte a hablar conmigo. Entonces el Padre le dice: yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en esas primeras tablas, y las guardarás en el arca. Bien, Moisés cortó esas tablas
hizo el arca de madera de acacia, sube al monte. Entonces el Todopoderoso Creador escribió en las tablas los 10 mandamientos, tal y como lo había hecho la primera vez que le había hablado en el monte. Entonces Moisés bajó del monte, luego puso las tablas en el arca tal y como el Altísimo le ordenó, y aún están allí. Así dice Moisés en la lectura de Deuteronomio 10:5. Dice el verso 8: luego emigraron a otros lugares los israelitas, y es cuando Aarón, el sacerdote, muere, y entonces es cuando el padre escoge a la tribu de Leví para que lleve el arca del pacto, y ahí estuviera su presencia para que ministraran y bendijeran el bendito nombre del Altísimo, y también pudieran obtener la bendición que se llama a través de Aarón al pueblo. Asimismo, queremos que reflexionen en este verso tan importante del capítulo de Deuteronomio 10:12. Dice: ¿qué es lo que el Altísimo pide de nosotros? Fíjense, por favor, pongan atención, qué es lo que a quien ustedes llaman Dios pide de nosotros. Y dice: solamente pide que le honremos y sigamos todos sus caminos. Fíjense eso de todos sus caminos. A la gente que creyó en Yeshua como el Mesías en los primeros tiempos, se le llamó los del camino, Derek en hebreo. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Derek, camino, la Emet, la verdad, y la Hay, la vida. Yeshua, lejos de venir a abolir la ley, Yeshua es la ley viviente. Yeshua nos vino a enseñar a cumplir los mandamientos del Padre. Entonces, si nos dice: escuchen a mi Hijo en quien he hallado toda complacencia, a Él obedezcan, y Yeshua por su cuenta dice: si me amas, cumple los mandamientos, que a su vez Él nos enseñó a respetar y cumplir los mandamientos de su Padre. Entonces el mensaje es muy claro, hermanos. Esos caminos que debemos de seguir son los mandamientos del Padre, tal y como lo verán ustedes a mayor detenimiento en el video que les sugerimos de este canal. Permíteme, déjenme les digo el nombre. Se llama Arrepiéntete, el alma que peque morirá. Haz Teshuvá. Ahí Raúl nos va a explicar a mayor detenimiento qué significa exactamente hablar del camino. Entonces eso es lo que nos pide nuestro Padre: honrarlo y seguir todos sus caminos, que lo amemos y adoremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, tal y como está también en lo que tenemos como en Deuteronomio capítulo 6, que le llamamos en hebreo el Shema Israel, que es escucha Israel, y a la letra dice: Shema Israel, Eya Adonai Eloheinu, Eya Echad, Be'ata Adonai Eloheja bechol levacha, ubchol nefacheja, ubchol meodeja. Que en español es: escucha Israel, Ella, nuestro Todopoderoso, nuestro Señor uno es, y solamente a Él amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas. Así que eso es lo que Él pide de nosotros. Y en el verso 13 dice: y pide que cumplamos sus mandamientos y sus leyes. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, hermanos. Entonces aquí es cuando entramos en esta pregunta que les hacemos, y por favor sean honestos a la hora de contestarse ustedes mismos. Para aquellos que dicen, y bien dicen, Yeshua es el medio de salvación que el Padre nos envió, agradecemos y bendecimos su sangre preciosa, con el cual fuimos limpios del pecado. Muy cierto, hermanos. Aquí el problema es cuando muchos de ustedes dicen: es suficiente. Con el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros en el madero, con su sangre derramada, nos quitó de toda carga. He ahí el error.
nos quitó la condena, hermanos, el decreto que teníamos por haber pecado, el decreto de condenación a muerte, a separación del Padre. Eso es lo que Yeshua nos quitó. Pero en ningún momento Yehoshua vino a decir que ahora pudiéramos ser un grupo de personas desobedientes, rebeldes, que ignoráramos la ley de su Padre. En ningún momento, hermanos. Antes de entrar al estudio de la Torá, de la ley, que de hoy en adelante primeramente el Altísimo serán los únicos temas que trataremos, queremos concientizarlos y que mediten en esta reflexión que vamos a hacerles. Muchos creyentes estamos con la esperanza de entrar a la nueva Jerusalén, a la nueva Jerusalén, la nueva tierra que el Padre tiene para su pueblo, que bajará de los cielos para hacer su morada aquí en la tierra. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué tipo de gente vivirá ahí, hermanos? Les sugerimos el video ¿Solo por fe o solo por obras es la salvación? Véanlo para que entiendan más a detalle. Hoy por hoy solo les decimos: ¿qué tipo de gente creen ustedes que el Padre querrá que habite su nueva tierra, la cual ha depurado? ¿Cómo depuró? Vamos a tiempos de Adán y Eva. Había un paraíso, desobedecieron, los expulsa del paraíso, les quita la tierra. Posteriormente, que la tierra es multipoblada, caen en pecado y el Padre tiene que limpiar completamente la tierra a través de las aguas mediante un diluvio universal. Se repobla la tierra a través de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. La tierra nuevamente es contaminada por la desobediencia y la maldad de sus habitantes. El Padre elige un pueblo que fuera descendientes de Abraham, el cual, conforme a lo que dice en Génesis 26, 4 y 5, Abraham anduvo conforme a los mandamientos, leyes, estatutos y ordenanzas del Padre, y por esa obediencia le prometió una tierra diferente, una tierra de la que emanara leche y miel, una tierra en la que el Padre, según su palabra dice, sus ojos están puestos día y noche siempre. Esa tierra ya estaba habitada por los cananeos, los descendientes de Cam, pero esa gente no merecía esa tierra. El Padre hace que los expulse un pueblo, Israel, el cual era descendientes de Abraham y tenía por propósito ser luz y sal a las demás naciones, ser el ejemplo de perfección y obediencia al Creador para que les fuera muy bien, y de esa forma las demás naciones voltearan sus ojos y dijeran: qué bien les va a esta gente. No hay pueblo que les pueda hacer frente militarmente porque mueren. No hay pueblo que sea mayormente bendecido que Israel. Y de esa forma entonces las naciones dirían: si para tener esa bendición hay que obedecer a ese todopoderoso de Israel, pues hagámoslo. Sin embargo, lastimosamente, en vez de que los pueblos se convirtieran a Israel, Israel se convirtió a las abominaciones que hacían las demás naciones, y por eso el Padre los expulsa de la tierra, expulsando primeramente a las 10 tribus de Israel. Recordemos, originariamente eran 12 tribus. Esto, para mayor comprensión, vean el video Conozcamos la Biblia 1 y segunda parte. También el video que tienen que ver los mexicanos con Israel. Ahí entenderán mejor acerca de cómo fue esa emigración del pueblo de Israel. Estuvieron completamente unidos bajo un mismo rey, el rey David, quien anduvo en un corazón conforme al Padre. Debido a esa obediencia fue muy próspero. El rey Salomón, hijo de David, fue muy prosperado, visitado por muchos reyes de todas las naciones, envidiado. Sin embargo, Salomón pecó, y en el momento en que peca, ese reino que estaba conformado por 12 tribus
los nietos de Abraham, hijos de Israel, llamado Jacob. Entonces, las 10 tribus son esparcidas a naciones, mejor dicho, a lugares que jamás habían sido habitados, como está en el libro de Jeremías. Fueron expulsados de la tierra. Se les dijo que ya no eran más el pueblo del Altísimo. Ahí, en Segunda de Reyes, en ese libro, tú ves toda la crónica muy interesante, cómo el rey de Asiria los saca de su tierra para meter gente que no era de Israel, y con esto se vaya perdiendo las costumbres y los usos que tenían los israelitas. Queda la tribu de Judá junto con todos aquellos que se habían asilado geopolíticamente a Israel, junto con la tribu de Benjamín y aquellos levitas que ministraban en Jerusalén en el templo. Entonces estos, cuando pecan, se les aplica la misma advertencia que el Padre había hecho en el libro de Deuteronomio. Cuando les entrega la tierra, les dice: hoy se las entrego y hay bendición, pero si me desobedecen, les quitaré mi tierra y los dejaré solos. Haré que ustedes pierdan las bendiciones y por lo tanto tengan maldiciones. Es así, hermanos, como entonces cuando también Judá desobedece, que son llevados al pueblo de Babilonia, y por ahí tienen un exilio de 70 años, y después de esos 70 años de elección muy dura, estos sí regresan a su tierra, y es cuando el Padre dice: ok, si perdoné a Judá, también voy a perdonar a Israel, también llamado las tribus del norte de Israel, Samaria, también llamado Efraín, y dice a través del libro de Oseas, ahí tenemos la explicación, dice: aquellos que ya no eran mi pueblo, lo a mí en hebreo, se nuevamente serán mi pueblo. Entonces el Padre se diseña un plan para tener un Redentor con el cual nos perdone, y ese es bendito Yehoshua de Nazaret, Jesús el Mesías, como ustedes todavía le llaman. Entonces, hermanos, ahí es cuando el Padre dice que 2 días habrá para que al tercero seamos reconciliados con Él. Entonces envía a Yeshua. Yeshua empieza a actuar desde que vino por primera vez a la tierra. Su misión fue restaurar el reino a Israel y venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, las cuales, después de 2000 años de su primera llegada a la tierra, estamos ahorita nosotros todos hablando y diciendo: Yeshua es el buen pastor, el medio de redención que el Padre nos envió para que sea restaurado el reino de Israel, no para que una iglesia pagana romana con costumbres del Vaticano, que dicen que ya no son católicos, crean que van a ocupar el lugar de Israel diciendo que son el Israel espiritual. Esos son puras fábulas que tus pastores, tus sacerdotes, ya sea por ignorancia o por maldad, te han dicho. Pero lo verdadero es lo que te estamos diciendo, y tú lo puedes constatar a través de la oración con la lectura de las benditas escrituras. El Padre restaurará el reino a Israel, y a todos aquellos que, aun siendo extranjeros, se quieran añadir, formar parte del pueblo de Israel mediante la obediencia. Entonces, hermanos, nuestro Padre ha cuidado celosamente su tierra. No van a entrar personas que no vayan con un corazón y una mente dispuestos a aprender su ley, porque si no, caeríamos en el error de volver a ser habitada su tierra por gente que va a ir a comer inmundicias y luego llegan epidemias, por gente que no va a respetar el día que el Padre ordenó como su día para honrarlo, que es el Shabbat, viernes al atardecer a sábado al atardecer, sino cuando a ellos les dio su gana, y en obediencia a la Iglesia católica, apostólica, romana y diabólica en domingo. Eso no va a permitir el Padre. El Padre no va a permitir un pueblo que ha ignorado sus fiestas, sus días en que Él nos invitó a que conviviéramos con Él, para andar celebrando días de Halloween, de paganidad, de Navidad, de el Año Nuevo, que es un culto
al ídolo Baco, el ídolo del vino, por eso hay tantas muertes, borracheras. El Padre no va a fomentar eso, hermanos, definitivamente. El Padre no va a permitir que vaya un violador, un narcotraficante, aunque porte tremenda imagen de un Cristo crucificado, que solamente lo honró de labios y le decía: Diosito, Diosito, cuídame y ayúdame a entregar bien esta marihuana sin que me vaya a cachar la policía. El Padre no va a permitir aquel que acaba de abandonar a sus hijos, pero fue a una iglesia a pasar al frente de un púlpito, a solamente decir la leyenda: creo en Jesús como el Hijo del Altísimo, murió por mí en la cruz y que ahora vive con poder. Listo, soy salvo. ¿Qué sigue? Voy a seguir pecando. El Padre va a permitir que habite su tierra aquellos que amaron su ley, como lo hizo el rey David, y por eso se prometió que el reino siempre estaría a la tribu de Judá, y Yeshua es del linaje de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, entendamos bien el mensaje, para antes de entrar a la Torah, para que entiendan la importancia de por qué tienen que empezar ya a aprender su ley y sus mandamientos. No la van a pisar gente que quiso pisotear su ley, ignorarla. No va a entrar gente que quiso pisotear la sangre de Yeshua, no aprovechando la gran oportunidad que el Padre nos dio a través del gran sacrificio del justo por los injustos. Así que sin más preámbulos, vamos a terminar este video con esto, que va a dar lugar al próximo video, hermanos, en el que Raúl, mi esposo, nuestro hermano, nos va a enseñar con detenimiento en qué consisten mandamientos. Ustedes saben que son 10 mandamientos, ¿ok? Pero les vamos a explicar que esos solamente son la base de todo lo que dice en la Torah. Porque imagínense que tremendos libros, Génesis, Deuteronomio, Números, Levítico y Éxodo, fueran nada más para hablar acerca de los únicos 10 mandamientos. No es lógico. Por eso tenemos que entender todo lo que viene, todo el trasfondo y lo que se extiende de esos 10 mandamientos. Ok, hermanos, Torah. Torah en hebreo es la ley del Todopoderoso Creador. Hay quienes dicen que son instrucciones, que son enseñanzas. Sí, no estoy peleada con ellos, sin embargo, no podemos quitar que es una ley, porque una instrucción es algo que tú puedes o no obedecer, porque es un consejo. Yo te puedo decir, vete por tal carretera para que llegues más pronto a tu trabajo. Eso es una instrucción que yo te doy, que si no la obedeces, lo único que pasará es que no vas a llegar más pronto. Pero si un oficial de policía te dice: usted no puede entrar por esa carretera, y tú no obedeces, entonces, como era una ley, entonces tú, si la desobedeces, irás a la cárcel. Ok, entonces Torah es ley, que a su vez pues nos trae aparejado enseñanzas e instrucciones. La palabra bendita, si ustedes van a Génesis 26:5, por citar un ejemplo nada más, nos dice: por cuanto escuchó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, yo le daré la tierra prometida. Entonces decimos: ah, caray, que no es lo mismo preceptos, mandamientos, estatutos, leyes, ordenanzas. Entonces es cuando tenemos que analizar y ver si hay diferencias. Miren, también en Deuteronomio 4:5 dice: yo les he enseñado estatutos y decretos. Bueno, hermanos, tenemos que todos estos son órdenes, son instrucciones o directrices dados ya sea directamente por el Altísimo Creador o a través de sus siervos, a través de sus profetas, y existen unos que son más preponderantes que otros. Ahora bien, los 10 mandamientos que están en su libro de Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, estos son la base de la ley o Torah. Luego el Altísimo les añade a esos mandamientos, esos 10 estatutos, preceptos, mandatos o leyes que son explicativos, regulativos de esos mandamientos,
y lo hace también a través de Moshe, de Moisés. La Torá. La Torá, como dijimos, es la ley y contiene también las instrucciones del Altísimo y sus enseñanzas. Ahora, hermanos, vamos a ver los conceptos de lo que acabamos de mencionar, mandamientos, preceptos, a través de los conceptos seculares. Es decir, secular es todo aquello que es ajeno a las prácticas y usos religiosos, son pensamientos o actuaciones que pertenecen a las costumbres del mundo. Entonces, conforme a, si ustedes ven a una enciclopedia del mundo, ustedes van a encontrar esos conceptos. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es la orden o directriz que da un superior a un inferior. ¿Entendemos? Mandamiento, orden o directriz que un superior da a un inferior. Ahora, ¿qué es un precepto? Es una forma de mandato y puede servir para clarificar mejor ese mandato y puede consistir en instrucciones que se dan para el conocimiento o manejo de un arte o facultad. A grosso modo, es que ese precepto nos va a ayudar a entender mejor ese mandamiento, nos va a hacerlo más claro, nos va a dar una instrucción de cómo debemos manejarlo. ¿Qué son los estatutos? Estos son un conjunto de normas que regulan el funcionamiento de algo. Puede ser cualquier ordenamiento que sea eficaz para obligar. Un ejemplo de ellos en nuestro mundo, hermano, sería un contrato, porque esto va a tener un conjunto de normas, de cláusulas que van a regular el funcionamiento, por decir así, de un contrato de arrendamiento. A través de los estatutos, de las cláusulas, vamos a regular ese arrendamiento. Se refiere a una clase específica de leyes o directrices entendido como un decreto o un edicto, y estos pueden fijar fechas. Por ejemplo, aplicándolo a la Biblia, las fiestas del Altísimo que mencionábamos ahorita, que están en Levítico 23, estas, hermanos, no las podemos celebrar en ninguna otra fecha, nada más que en las que ordena el Creador. Tú no puedes decir, bueno, pues yo voy a celebrar Pascua, mejor dicho Pesaj en hebreo, pues ahora que me dieron unos días de descanso, ¿no? Tú no puedes decir eso, porque el Todopoderoso Creador fijó una fecha a través de un decreto, un edicto, en el que fija las fechas de sus fiestas. También pueden fijar lugares. Por ejemplo, el Altísimo dijo, solamente en Jerusalén pueden poner un altar en mi honor para venir a adorarme, y solamente ahí pueden celebrar tal cual como debe de ser las fiestas que yo convoco. Entre paréntesis, ojo, eso no quiere decir que nosotros en los lugares donde estamos, lejos de Jerusalén, no podamos conmemorar, recordar cómo se llevaban las fiestas de nuestro Padre en Jerusalén y hacerlo a manera de práctica para que el Padre vea nuestra intención, que somos un pueblo que queremos estar preparados para obedecer mandamientos, para obedecer sus fiestas, para cumplir con sus días de reposo, con sus dietas alimentarias. Así que no es dable que digamos nosotros no las vamos a celebrar porque no estamos en Jerusalén, sino que más bien nosotros las recordamos, ¿ok? Entonces, estos estatutos pueden definir costumbres importantes y pueden aún establecer la forma en que se va a proceder el manejo, la forma correcta de ciertos asuntos cruciales. Sirven como pautas divinas para tener un comportamiento justo y aceptable para el Altísimo. Ahora, ley desde el punto de vista secular es una norma jurídica dictada por el legislador. Es un precepto establecido por la autoridad competente en la que se manda hacer algo o se prohíbe hacer algo y debe de estar en armonía con la justicia. Los juicios son las decisiones en formas de ordenanzas que impartían los jueces para explicar, ampliar o especificar o ya sea aplicar una ley. Es decir, la ley que nuestro Padre había dictado tenía que ser aplicada por gente que cumpliera esa función, gente con un buen entendimiento, que no fueran negligentes, que fueran temerosos de sus mandamientos, para que esas leyes pudieran ser aplicadas en forma de ordenanzas, explicar esa ley. Sí, por decir un ejemplo,
Si el padre dictaba que si alguien mataba a una persona, tenía que tener digamos que esa persona mató a alguien de forma culposa, no dolosa, entonces el juez dictaba que esa persona, como no la había matado con la intención de hacerlo, sino que fue un accidente, entonces el juez tenía que aplicar la ley para enviar a esa persona a una ciudad alejada para que pudiera ahí purgar su condena y estar lejos de la persona, el familiar del fallecido, para que no fuera a haber una venganza. Entonces aquí también en Ezequiel 44:24 nos dice: en los casos de pleito, eso fue la orden del Padre, los jueces estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, mis leyes y decretos guardarán, con justicia juzgarás a tu prójimo. También dice en Levítico 19:15. Hermanos, hemos insistido que la moral de los seres humanos es muy ligera y muy subjetiva. Lo que para ti puede ser algo muy malo, para otra persona no. Entonces vemos ahora el caos que se está creando porque nuestros legisladores, la gente que está encargada de hacer leyes, que han quitado la ley del Todopoderoso Creador, que no son temerosos de Él, están haciendo leyes según su criterio, y su moral les dice: ¿qué importa que un hombre se case con otro hombre y adopte niños? No importa a quién hacen daño, están practicando el amor, no la guerra. Para ellos es bueno, pero para el Todopoderoso Creador, que nos diseñó y que es dueño de todo, nos dice: esto está mal y traerá consecuencias. Las inmediatas serán que la humanidad se dejará de reproducir, porque hombre con hombre o mujer con mujer no pueden reproducirse. Esa será la consecuencia inmediata, la frustración, el trauma que tendrá ese niño que adoptaron. Pero aparte habrán castigos como los que vamos a empezar a ver por toda esa perversidad que está habiendo, esa degeneración de su creación bendita. Entonces los jueces tienen que ser gente temerosa del Altísimo, y en las benditas escrituras vimos cómo en sus tiempos, en los tiempos bíblicos, así fue, pero ahora, hermanos, estamos viviendo los finales de los tiempos. Y para aquellos que sean muy jovencitos y por esto entiendan que ya se acabó el mundo, que es el fin del mundo, no, amigos, esto no es el final del mundo, es el final de una era como la conocíamos, para entrar a otra. Luego de la gran tribulación, hermanos, que será algo terrible como nunca había habido en la humanidad, hay esperanza para aquellos que fueron fieles al Creador, y va a haber un reino que será gobernado por el bendito Mesías Yeshua, que será durante 1000 años, en el cual habrá felicidad, habrá gozo, paz, habrá respeto por las leyes del Altísimo, y por lo tanto habrá abundancia y felicidad. Así que no vivan sin fe, no estén desanimados, jóvenes y niños que puedan llegar a escuchar este tema. Niños, por favor, no escuchen solitos estos temas, escúchenlos con sus papás, invítelos a estudiar la Biblia juntos en familia. Estos días de cuarentena en hebreo significa soledad. Eso es la cuarentena, esa es la raíz etimológica del hebreo, y sirva para que se reúnan como familia a estudiar las benditas escrituras, porque sí hay una esperanza. No es el fin de todo, hay una esperanza. Siempre después de una crisis hay algo bueno. Finalmente, el mandato es un mandamiento menor, ¿sí? Entonces hablábamos de, vamos a recapitular: mandamientos, preceptos, estatutos, ordenanzas, leyes, estatutos, decretos. Entonces dijimos que el mandamiento es una orden que un superior da a un inferior, en este caso el Todopoderoso Creador, a su creación. Entonces el mandato, ¿qué será? El mandato es un mandamiento también, pero de menor rango. Un ejemplo para entenderlo: el mandamiento es, y está dentro de los 10 mandamientos, que son la base de la ley: no matarás. Ese es el mandamiento. Pero luego tú ves en las escrituras que dice: háganse una ciudad lejana para que ahí habiten los homicidas
que culposamente y no dolosamente mataron a alguien. Por ejemplo, van dos amigos al bosque a cortar leña y sin querer y sin haber tenido ninguna contienda anterior, no de gravedad, uno de ellos con su hacha la proyecta contra su amigo y éste fallece. Entonces ahí fue un homicidio culposo, no doloso, no tenía la intención. Sin embargo, el padre dice, tiene que haber una ciudad lejana porque ya derramó sangre, tiene que estar ahí cumpliendo esa condena y que los familiares no vayan a vengarse de él hasta determinado tiempo será que habitarán esa ciudad. Entonces dice uno, ¿cómo pues? Entonces no matarás, pero por acá está regulando una ciudad. Sí, justamente porque está regulando una situación que se dio de hecho. El padre dice, ordena, mandamiento, no mates. Pero el padre, consciente de que iba a ocurrir muerte, hasta por formas así sin quererlo, entonces hubo necesidad de regular eso y hay un mandato. Otro ejemplo, el padre en los 10 mandamientos dice, no cometerás adulterio, es decir, no tendrás relación sexual con otra persona que no sea tu esposo o esposa. Sin embargo, después en tiempos de Moisés tuvo que regular lo que era la carta de repudio. Es decir, ante la maldad de los seres humanos, como nos lo explicó Mashiach Yeshua, nuestro Rabí bendito sea para siempre, cuando le preguntan acerca del divorcio, dice Mashiach, el Padre ciertamente los hizo una sola carne, solamente uno, hizo un Adán y un Eva, ¿verdad? Nosotros lo entendemos, no hizo un Adán y 4 Evas, pero por la maldad de ustedes los humanos, se hizo necesario regular algo que ustedes ya están haciendo. Ustedes de todas maneras se están separando de sus esposos, de sus esposas, entonces hay que regularlo mediante la carta de repudio, ¿ok? Son ejemplos. Entonces, mandato y en contraste vemos, el mandamiento en contraste con el mandato. Ok, en realidad y para efectos prácticos, todo esto que dijimos son mandamientos, pues son órdenes que el Todopoderoso Creador nos dio a su creación. Pero en esos 10 mandamientos, esos 10 son la base y de aquí se desprenden los mandatos, preceptos, estatutos, porque son la forma de regular esos 10 mandamientos en situaciones prácticas que se han presentado a la humanidad. De ahí que Yeshua dijera, cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, ¿se fijan? Aquí nos está hablando de un rango de mandamientos grandes y mandamientos pequeños. Si decimos que de los 10 mandamientos el más importante de todos es amarás al Altísimo con todo tu corazón, no te harás imágenes, no te harás ídolos, lo respetarás, lo escucharás, ese es el mandamiento mayor de todos. Si tú cumples todos los demás, no robas, no matas, amas a tu prójimo, pero no amas al Altísimo por sobre todas las cosas, no estás en cumplimiento de la ley. Eres una persona con tendencia humanista que no te va a salvar. Así que ese es el mandamiento mayor y luego Yeshua nos dice, y el segundo más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo, pero en verdad, hermanos, porque así no lo engañaremos, no cometeremos adulterio por mucho que quizá te entusiasmó otra persona, sin querer te enamoraste de otra persona, pero tú dijiste, debo obedecer mandamientos y no cometer adulterio, y rogarle al Altísimo Creador que me ayude a estar muy bien con mi esposa, aunque ya esté viejita, aunque ya no me entusiasme, aunque ya no se me haga tan bonita como antes. El Todopoderoso Creador nos dijo, no cometerás adulterio. También nos dijo, no robarás. Entonces, si amas a tu prójimo, no le robas. No fornicar, porque si amas a tu prójimo entenderás que de esa relación va a traer sufrimiento. Sufrimiento para tu pareja que a lo mejor la vas a abandonar y tal vez en el momento menos conveniente, tal vez la dejes embarazada. Entonces todos estos son mandamientos que debemos de cumplir y si bien el mayor de todos es amar a nuestro Padre por sobre todas las cosas, y no hacernos imagen de nada ni ídolos, pues también con esta declaración de Yeshua estamos entendiendo que hay mandamientos más pequeños que otros.
Así podemos entender la figura del mandato. Y nos dice Yeshua, a estos que anulen cualquiera de estos mandamientos o unos más pequeños, así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Observación, no crean que van a ir al cielo y allá le van a llamar, oye, pequeño, ven tú, pastor, que enseñaste que la ley ya no estaba vigente, ven pequeño, ven a disfrutar de las mieles del cielo. No se entienda eso, hermanos. Para empezar, el ser humano no estamos diseñados para habitar en el cielo. Nuestra morada es en la tierra, y así dicen los salmos. Los justos heredarán la tierra, por citarles solamente un texto bíblico que habla de ello. Entonces, aquellas personas que enseñen a no cumplir los mandamientos, desde el reino de los cielos, allá el Padre, su Hijo Yeshua, sus ángeles y la corte celestial van a decir, por cuanto enseñó a no cumplir mandamientos, muy pequeño eres para nosotros, eres insignificante, ¿sí? Entonces, finalmente, hermanos, miren, hay una reseña que nos ayuda a entender. La ley es en general, la Torá, así lo decimos, hay una ley, pero a su vez esta ley se subdivide en leyes sanitarias, alimentarias, morales, sacerdotales, civiles que regulan cada aspecto. Digamos, las sanitarias están en Levítico 11, por citarte una. Regula qué es lo que debemos y no debemos comer, cuáles son los animales impuros. Para aquellos que dicen, viene al momento comentarlo, aquellos que dicen, es que Yeshua ya hizo puros todos los alimentos. Y en Pedro dice, no llames impuro lo que yo he limpiado. Y luego Pablo dijo, no te juzgue nadie por comida. A todos aquellos que así piensan y que ahora están viendo esta epidemia y que dicen algunos que se originó de comer murciélago, a ver, éntrenle, como dijo por ahí un predicador, éntrenle y cómanse una sopita deliciosa de murciélago, a ver qué les pasa, para que vean que no es cierto, así en el sentido que ustedes les han querido dar. Yeshua no vino a hacer limpios los alimentos impuros. Yeshua vino a darle la oportunidad de limpiar a los gentiles, que no eran exactamente gentiles, sino eran las tribus perdidas de la casa de Israel, como por ejemplo el centurión, que era creyente de que Yeshua era el Mesías, empezó a escuchar y obedecer, y por eso Pedro es enviado a su casa y estaba aparentemente catalogado como gentil, porque esta gente se había asimilado entre las naciones y por tanto les decían gentiles. Pero para Yeshua no era un gentil, él sabía perfectamente que era una de las ovejas perdidas de la casa de Israel, puesto que estaba escuchando la voz del pastor y obedeciendo, era una de esas ovejas que esperaban la redención, el perdón del Padre. Entonces, las leyes sanitarias nos dicen qué comer y qué no comer. Les sugerimos el video de este canal que se llama ¿Por qué Abba Kadosh nos prohíbe comer camarón, mariscos, cerdo? Y otro que dice el cerdo, la carne de cerdo y sus efectos. Esto para no entretenernos más, hermanos, y ya podamos avanzar. Para los que no han visto estos videos, podamos entender todo lo que viene en delante, ¿de acuerdo? Nosotros fuimos en todo este año preparando el caminito para llevarlos hasta este punto en el que el Padre nos ordenó ya, no quiero que hablen más de otra cosa que de mi Torá, de mis leyes. Enseñen a cumplir mis mandamientos. Ok. Entonces, las leyes sanitarias y alimentarias, hermanos, va íntimamente relacionado, porque la alimentaria está, como les decíamos, en Levítico 11. Las sanitarias específicamente van a hablarnos de si tú tenías un hongo en tu casa, eso era señal de contaminación tanto espiritual como material, y se tenía que seguir un protocolo, un procedimiento para eso, deshabitar la habitación, hablar al sacerdote para que ese lugar fuera descontaminado. Si no, iría avanzando paulatinamente. No sé si tú te has dado cuenta en tu casa que de repente ves hongo en tu habitación
Después se pasa a la ropa, y eso te está indicando que hay contaminación tanto en tu casa, si bien también la humedad lo origina, hay contaminación en tu limpieza en tu casa, en tu actuación con el Altísimo, y si no obedeces, desencadenará en lepra. Así fue como se desencadenó. Esos hongos que no quisieron hacer caso, que no fueron eliminados, terminaron en leyes sanitarias en lepra. Ok, las leyes morales se referían a regular todo lo concerniente a que no debía de haber adulterio, que si una mujer era sorprendida en adulterio tenía que ser apedreada. Todas estas situaciones están reguladas, las leyes sacerdotales, las leyes civiles, las leyes de los esclavos, de cómo se debía regular si alguien compraba un esclavo. Y también estas leyes, hay mucho que decir, hermanos, pero ahorita a razón del tiempo no podemos detenernos en cada uno, lo vamos a ir hablando conforme el paso del tiempo. Primeramente el Altísimo mediante Yeshua, si nos da su permiso. Y también hay leyes en atención a la función que desempeñaban las personas. Por ejemplo, los sacerdotes tenían un tipo de leyes que nadie más tenía que acatar, nada más que los sacerdotes. Otros debido a su estatus, si eras esclavo libre. Leyes que eran solamente aplicables para el esclavo, pues no tenían que aplicarse a los libres. En atención a su condición de salud, lo que decíamos ahorita, los leprosos tenían que obedecer ciertas leyes que no operaban para los sanos. Conforme a su género, ya sea masculino o femenino, por ejemplo, una mujer se le decía que mientras sus días de menstruación no podía ir al templo, a la casa de oración, no podía estar ante el altar, ante la presencia del Altísimo, toda vez que estaba impura. Entonces, por su condición de mujer, no podía ir. Otra ley que aplicaba a otro tipo de persona. Entonces, esos 613 preceptos, estatutos que estamos por entrar a estudiar, hermanos, que complementan la base que son los 10 mandamientos, que de ahí se desprenden. No todos, no podemos decir yo tengo que obedecer 613 mandamientos, porque unos ya no operan porque no hay templo, otros porque no soy sacerdote, otro porque no soy esclavo. ¿Entienden? Y eso lo vamos a decir a detalle en los futuros videos. Hermanos, como reflexión, entendamos que al aplicar los mandamientos, estos van a establecer el fundamento de una sociedad justa, así como los procedimientos para poderla gobernar correctamente. Así que una vez que tú reconozcas que debes guardar los mandamientos, ahora debes aprender a conocerlos y guardarlos correctamente. A medida que sigas leyendo, aprenderás y te darás cuenta que el amor, celo y obediencia que tienes por obedecer la voluntad del Altísimo, Él te proporcionará más información y ayuda para que puedas ponerlos por obra cabalmente, ¿sí? Ahorita yo sé que quizá ya nos has estado escuchando a lo largo de este año o por primera vez y dices, ¿sabes qué? Sí, estoy convencido. No hay otra cosa más que obedecer la ley del Altísimo. Las circunstancias que estamos viviendo y que más también habrán más cosas terribles, nos está enseñando eso. Ok, ya me convencí. Ahora, ¿cómo le hago si no tengo ni idea cómo cumplirlos? Pues primero que nada, doblas tus rodillas, te pones a hacer oración, le pides perdón al Altísimo, le das gracias por todo, le das gracias por Yeshua, porque por la sangre de Él, por el sacrificio de Él, nos dio otra oportunidad para que exactamente hiciéramos esto. Volteáramos a ver su ley y dijéramos, perdón, perdón Padre bendito. Y vamos a cerrar con una oración para pedir perdón y para que tú lo veas como una guía. Y créelo, que en cuanto tú tengas un corazón contrito y humillado a Él, un corazón dispuesto a obedecerle, Él te va a enseñar a cómo obedecer sus mandamientos. Si Él te provee para lo material, si tú le has pedido por un par de zapatos y te los ha dado, ¿cuánto más no te ha de dar para tu alma, para que no seas condenado a la muerte que es para siempre, sino para la vida en Él, vida en abundancia, que es lo que nos vino a dar Yeshua?
Solo tienes que reconocer que le has fallado. Vamos a entender que los mandamientos que Moisés, más bien que el Padre le dio a Moisés, esos 10 mandamientos, fueron guardados dentro del arca del pacto, el arca de la alianza. Y lo que Moisés extendió a través de los preceptos, estatutos, mandatos, para regularlos y entenderlos mejor, estos fueron puestos a un lado del cofre del pacto. Y de ahí en adelante vamos a entender cómo Yeshua quita ese velo que había, cómo lo rompe, pero que no nos enseña a desobedecer. Hermanos, vamos a disponernos a orar. Bendito y muy amado Padre Celestial, que moras en los cielos y en el corazón de todos aquellos que te buscamos con sinceridad, con un corazón contrito y humillado, para venir ante tu presencia. Por los méritos de Yehoshua de Nazaret, y porque tú eres bueno, Padre de misericordia, porque escrito está que si tu pueblo se humillare, tu pueblo sobre el cual tu nombre, ya bendito seas, es invocado, y oraren y buscaran tu rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Bendito Padre de misericordia, grande en misericordia y lento para la ira, Ella Sebaot. Venimos ante su presencia, humillados, suplicando su perdón, Padre, porque no hemos atendido sus mandamientos, porque hemos cerrado nuestros oídos y nuestro corazón. Hemos sido de cerviz dura, hemos sido un pueblo rebelde, un pueblo cómodo, un pueblo ignorante. Y por eso, Padre bendito, reconocemos nuestras faltas y entendemos que aun que podemos respirar por nosotros mismos, gracias a su favor, y no por un respirador artificial, que aún estamos en nuestro propio pie ante su presencia, aunque de rodillas clamando, con la cabeza agachada. Y no estamos tendidos en una cama de hospital, o afuera tendidos ya hechos cadáveres, sino que venimos hoy vivos ante su presencia para rogar su perdón, para dar gracias por la sangre bendita de Yeshua, porque por su gracia, Padre, usted nos envió la reconciliación, nos envió otra oportunidad a toda la humanidad y en especial a su pueblo Israel, para que con obediencia y sumisión dejáramos nuestros malos caminos, nos convirtiéramos de esos malos caminos y siguiéramos el único que lleva a vida en abundancia y no a sobrevivir, sino a vivir su ley, su Torá, esa Torá que el rey David amaba tanto y decía: oh, cuánto amo yo tu ley, porque es lámpara a mis pies, es luz a mis ojos y felicidad a mi corazón, es refrigerio a mi alma y a mis huesos. Por eso, Padre bendito, damos gracias porque nos has hecho entender que debemos obedecer tus mandamientos. Asimismo, Abraham, Padre de misericordia, y ya bendito sea para siempre. Venimos con un corazón dispuesto a aprender. Por favor, enséñenos a hacer su voluntad, a ser fieles, leales y obedientes a usted bajo cualquier circunstancia. Ayúdenos ahorita que todavía hay bonanza, a entender sus mandamientos. Gracias, Padre, porque nos ha permitido hablar a su pueblo, a estos siervos
que nada valemos, Padre, que nada somos, que no somos dignos de usted, pero que usted ha permitido que seamos esa voz que contrarreste la pluma mentirosa del escriba y que venga a poner en evidencia la mentira, el engaño que nos enseñaron nuestros antepasados. Padre, queremos ser sus siervos y ayudar a nuestros hermanos a que encuentren el camino hacia usted, para que usted sane nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente y nuestra tierra. Bendito Rey, altísimo el gran yo soy. Denos la sabiduría y la inteligencia, Padre, para poder enseñar a su pueblo con temor y con temblor, con toda diligencia y denuedo, para que su bendito Espíritu, su Ruach HaKodesh, sea quien nos enseñe, a través del único que usted puso por rabí, por buen pastor y por maestro, al que se ganó toda la cabot que usted le ha dado, a Yehoshua de Nazaret, en quien usted halló complacencia y que usted dijo, desde el tiempo en que estaba Juan el Inmersor bautizando, dijo: este es mi Hijo amado en quien he hallado toda complacencia, y no como dijo el apóstol de la confusión Pablo de Tarso, que Yeshua había sido considerado su Hijo apenas en la resurrección. Enséñanos, Yeshua bendito, a ser como tú, a ser motivo de alegría para nuestro Padre. Ayúdanos a seguir tu ejemplo para que podamos dar complacencia al Padre. Gracias por todo. Bendito sea su nombre para siempre y bendito el que vino en su nombre, Yehoshua de Nazaret. Enseñe a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, aún a nosotros mismos, a entender su bendita Torá, su ley, y ponerla por obra. Porque no solo de labios debemos honrarle y amarle, sino por obras. Así como usted nos mostró su amor y su favor a través de todo lo que nos da. Usted es ese todopoderoso, el único todopoderoso, que no solamente abrió los mares para que pasara su pueblo, sino que los hizo el cielo, la tierra, los mares y toda su plenitud. Por eso recurrimos a usted, Padre, a quien todo le debemos. Gracias, Padre, y perdón por hacer llorar su corazón, por haberle ofendido ignorando su bendita palabra. Porque solo usted tiene palabras de vida, ¿a dónde más iremos? Y esas palabras de vida son su Torá, su instrucción, su ley. Aún estamos a tiempo, Padre. Aún podemos encontrarlo mientras usted se deje hallar. Pueblo del Altísimo, mientras puedas hacer esto, mientras puedas respirar, todo lo que respire alabe al Creador. Y la forma de alabarle por excelencia es la obediencia. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y como usted nos enseñó a decirlo en hebreo: Ana malach eya, Ana Eli, Eli eya, Shema koli, que significa: le rogamos, ángel del Altísimo, Yeshua, por favor le rogamos, escuche nuestra oración, mi Dios, mi todopoderoso Eya, escuche nuestra oración, que ayúdenos a hacer su voluntad. Todo porque usted es bueno, Padre de misericordia, Abba, Rahamán, y por los méritos de Yehoshua de Nazaret. Aleluya. Ella le rogamos. Amén. Hermanos, no se olviden, tienen una cita con nosotros, si el Altísimo lo permite, mediante Yehoshua. Si seguimos vivos, por como hemos dicho, cada vez que transmitemos, cada nueva transmisión nos estaremos despidiendo,
porque no sabemos hasta dónde nos permita llegar. Si en tiempos tranquilos no sabíamos si al segundo siguiente viviríamos, ahora mucho menos, por todo lo que viene. Todo lo que viene detrás de la corona que le dieron a este virus es fatal, hermanos, es fatal. Y solamente agarrados de la mano del Altísimo, si Él no nos guarda, no podremos resistirlo. Los esperamos, hermanos, y mientras tanto, al verdadero pueblo del Altísimo les decimos Shalom.